es el escrito de que nos están dando. Ay, aquí se me metió esto. Con el líquido, la pared mojada. Algo me faltó, ¿verdad? El soluto A está siendo absorbido de una mezcla gaseosa de A y B en una pared mojada con un líquido. Déjame. Sí, déjame ponerlo porque se me... Ah, ¿está aquí o no? Déjame copiar esta parte. ¿Quién sabe qué pasó? Que se me movió el escrito. ¿Qué? Lean el problema. Es el soluto A está siendo absorbido de una mezcla gaseosa de A y B en una torre de pared mojada con el líquido fluyendo. Aquí me faltó. Fluyendo como película. Hacia abajo. Punto. En un punto en la torre. Torre. La concentración general del gas es de 0.38 fracción molar y la concentración general del líquido es de 10% mol. Punto. Ok, ahora sí. La torre. ¿Quién sabe qué pasó que se me movió? Ay. Ok. Ahora sí está completo el escrito, ¿verdad, chicos? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Sí. Bueno. Aquí llegamos a la conclusión, o primero veíamos que íbamos a hacer el problema en el que teníamos algún punto en la fase gaseosa. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir una nueva que estaba en una hoja de Excel, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Sí se acuerdan Sí. de la hoja? De la hoja de Excel, ok. Entonces, vamos a mostrarla. Estábamos en esta que pasamos la información a la hoja de Excel y estábamos viendo que teníamos posibilidades porque nos daban un punto en que nos daban los datos de concentración en la fase líquida y en la fase gaseosa. En la fase líquida nos decían que es del 10% mol, entonces en fracción molar era 0.1 molar y nos decían que la fracción molar en la fase gaseosa era de 0.38. De manera que nosotros teníamos una posibilidad de mover una línea en toda esta distancia.
Y entonces llegamos a la conclusión y sabemos que para sacar la pendiente y encontrar algún punto que pudiéramos trazar, aunque yo me fuera una línea larga, que yo pudiera trazar y encontrar los puntos que sean en la interfaz. Significan en la curva de equilibrio y me daban los datos de curva de equilibrio. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que yo iba a empezar a realizar? Ok, voy a hacer íbamos a hacer unas suposiciones y bueno, sabíamos que la pendiente encontrábamos que, déjenme dejar de compartir esta, Papá, ¿sí? ese Excel no lo habíamos hecho. No, yo lo hice. Ah, ok, o sea, no lo tenemos que hacer Es para, nosotros. les conviene hacerlo. Háganlo en lo que pongo la otra información. Ah, ok. Al fin son unos cuantos datos, ¿no? Ujú. Háganlo, chicos, no sé. Profe, ¿nos puede enseñar su Excel para ver la gráfica? Son los datos Del problema. del problema. Ajá. Simplemente es la tabla. Ah, ok, sí, Pi, gracias. Ajá. Sí. Yo para que ustedes vean cómo lo estamos manejando y lo vamos a estar pues moviendo a partir de aquí. Y tenemos todas estas posibilidades. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no, chicos? ¿Sí? Aquí tengo que mostrarles otra cosa. Ok. Hagan la curva mientras. Ok, en el escrito habíamos puesto que eran KX y KY, pero todavía nos faltaba definir qué tipo de KX era, si en contradifusión equimolar o en difusión de A difunde en B que difunde, A que difunde en B que no difunde. ¿Cierto, chicos? Sí. Entonces, estamos KX y KY. Aquí les dejé un espacio porque todavía no sabemos específicamente qué es esto, pero ustedes lo tienen que deducir. Bueno, para eso, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla ahorita es una presentación de Word, ¿verdad? Sí. Ok, nosotros lo que podemos ver que tenemos diferentes tipos de fuerza motriz, que si las representamos como presiones de vapor, pues el coeficiente convectivo que tendríamos que utilizar es un kg. Si usamos fracciones molares, tendríamos que utilizar un kg. Si tuviéramos concentraciones molares, utilizaríamos un kc. Igualmente, para la fase líquida, si utilizáramos un Kc, si tuviéramos concentraciones molares, utilizaríamos un Kx, si utilizáramos fracciones molares, y utilizaríamos pues esos dos tipos. Pero existen dos tipos de datos, que es el de contradifusión molecular o A difunde en B que no difunde. Pues dependiendo del caso que nosotros tengamos en la interfaz, pues ahora vamos a hablar del flux que va a estar en función de la fase gaseosa. Y se acuerdan que habíamos dicho que los coeficientes convectivos los podíamos ver como coeficientes convectivos en el que nosotros poníamos la comita si era una contradifusión equimolar, ¿cierto?
chicos. ¿Sí? Sí. O poníamos una, 5 mitas si era el caso de A que difunde en B que no difunde. Pues bueno, aquí entonces lo que tenemos es que se acuerdan que también podíamos relacionar los coeficientes convectivos, ya sea KY, KG, KC, con los coeficientes en contradifusión equimolar, que era KG comita, KY comita y KC comita para la fase gaseosa, o bien para la fase líquida, nosotros lo veíamos en función de las KL o una KX. ¿Sí, chicos? Esta también podría ser una KX. De manera que si nosotros igualamos estas calles y esta calle comita, porque nuestro problema efectivamente estamos viendo fracciones molares, pues entonces tendríamos la relación de calle es igual a Y calle comita entre la presión de la media logarítmica del componente B. Si esto es así, esta relación, si la vemos a la inversa, la presión logarítmica del componente B entre la presión total, pues sería una fracción logarítmica del componente B, ¿cierto? Sí. Ese archivo no nos los ha mandado, ¿verdad? ¿O sí? Esta última parte no, esto es nuevo. Ah, ok, ok. Llegamos, esto sí, lo de los coeficientes, esto ya lo tienen. ¿Sí? Pero este es muy específico para el problema, que necesitamos hacer algunas modificaciones. Entonces, nosotros tenemos estos factores que relacionan los coeficientes convectivos. A difunde en B que no difunde con los de contradifusión equimolar. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Ok, entonces para la fase líquida, pues tenemos un coeficiente KX y para utilizarlo o la conversión para el coeficiente convectivo equimolar, pues tenemos el KX comita entre la fracción de la media logarítmica de B. Por lo tanto, si lo ponemos en función del componente A ambas ecuaciones, pues podríamos poner el KY comita entre 1 menos YA de la media logarítmica, sería este el significado para el componente B. Esto y esto serían similares, ¿cierto? Tanto para la fase líquida como la fase gaseosa. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a utilizar este tipo de coeficiente porque tenemos una relación de coeficientes convectivos. En nuestro caso, en el que nos están marcando un coeficiente de película mojada, porque utilizan ese término tan específico, la pregunta es, nosotros necesitamos determinar el coeficiente menos KX entre KY. Si lo sustituimos con las ecuaciones que acabamos de colocar, pues tendría que ser menos KY entre 1 menos XA de la media logarítmica y entre KY comita entre 1 menos YA de la media logarítmica. Y si hacemos las ecuaciones por la ley del sándwich, pues tendríamos esta ecuación, en la que hay que recordar que la media logarítmica para la fase gaseosa, pues va, y acuérdense que como es una pendiente negativa, entonces iría desde la interfaz hacia la fase gaseosa. Y bien, para la fase líquida, pues iría desde la fase de la interfaz hacia el seno del líquido. ¿Sí, chicos? Sí, Pi. Sí. Ok. Entonces, voy a regresar al escrito. Y aquí es importante que leamos lo que nos está diciendo. El detalle aquí es que nos está diciendo una palabra clave. Nos está diciendo que se predice coeficiente de película y es una pared mojada. Torres de pared mojada. ¿Sí? Torres de pared mojada.
Y nos están dando dos tipos de coeficientes convectivos. Se recordarán que teníamos un dibujo en el que teníamos los coeficientes que veíamos dos fases. ¿Se acuerdan de las fases? Uno estaba en la fase líquida y otro estaba en la fase gaseosa. ¿Sí se acuerdan? Chicos. Entonces, ¿qué va a pasar en ese punto? ¿De qué tipo de coeficiente estamos hablando? Déjenme ponerle la figurita porque si no me van a decir que no tienen ni idea. Si estamos hablando de un proceso de pared mojada, ¿están de acuerdo que estamos hablando de un equipo que ya está en contracorriente para nuestro caso? Porque está circulando, se está formando una capa. Ay. ¿Estoy en el escrito, chicos? Ok. ¿Están de acuerdo que para la parte líquida nos están hablando de esta zona, lo que está pegado en la superficie de nuestro sistema? Y la otra es la fase gaseosa, lo que está embebido en el sistema. ¿Sí, chicos? Si nos están hablando de una pared mojada, y luego dice mediante correlaciones para soluciones diluidas en torres de pared mojada, se predice el coeficiente de película de transferencia de masa para A en la fase gaseosa y en la fase líquida. Entonces, ¿de qué coeficientes están hablando? ¿De cuál será? A difunde en B que no difunde o contradifusión equimolar. Algo habíamos hablado, chicos. Contradifusión equimolar. Exactamente. ¿Por qué? Porque en esta fase, en el equipo, solamente en el punto, porque nos dicen en algún punto en para que se mantengan las concentraciones exactamente en este punto, pues debe de existir una difusión. Una difusión significa que aquí tenemos el líquido. Es un punto. Y significa que para que esté con condiciones estables, significa que vamos a estar difundiendo un mol de A, pero para que se mantenga el equilibrio, ¿qué va a estar pasando? Para que se mantenga la concentración. A va a estar condensándose y va a estar evaporándose en ese punto en específico. ¿Sí, chicos? Sí. Es un punto, y lo voy a poner aquí, que es un punto en la torre. Punto en la torre. Por lo tanto, nosotros estamos hablando del caso de nuestro caso, nuestra información de KX y KY, pues obviamente deben de ser las de comita. ¿Sí? Nuestra información de KY y KY son de contradifusión equimolar. ¿Sí?
esta información en específico que nos están dando, nos están diciendo que es un KY, comita, y es un KX, comita. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué obligación tendremos para poder resolver nuestro problema? Tenemos que pasar exactamente esa información a un KX y un KY para caso A difunde en B que no difunde. ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Voy a poner lo que les puse del gráfico. Entonces, no. Mejor del escrito, déjenme poner del escrito. Pues entonces nosotros estamos en este caso en que tenemos que convertir a partir de nuestros calles, tenemos que sacar nuestra ecuación. Entonces, de lo que les puse y que se los voy a subir en un ratito, nosotros necesitamos pues utilizar esta ecuación en la que vemos que la pendiente, acuérdense que esta es una pendiente, es M, y es una pendiente, ¿de qué? ¿Negativa? Es una pendiente negativa, pero ¿qué significado tiene? Díganme. La dirección. La difusividad. ¿Qué significa esa pendiente? ¿No se acuerdan lo que les dije? ¿Líneas de qué? Se está presentando una diferencial de concentraciones, pero es una línea de fuerza motriz. ¿Sí? M es igual a una pendiente, un valor de una pendiente de una línea de fuerza motriz. ¿Sí? Entonces, M es la pendiente de fuerza motriz. Y nos quede claro que esa pendiente siempre va a ser negativa. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un gráfico a grosso modo en el que tenemos las concentraciones en forma de fracciones molares, en que tenemos XA y tenemos YA, y tenemos ubicado un punto en el seno del líquido, en el seno del gas. Por lo tanto, nosotros nos pudiéramos mover en varias posiciones, pero dentro de este intervalo. ¿Sí, chicos? Ok. Pues por lo tanto, estábamos con esta pendiente en la que teníamos o deseamos encontrar esta relación de KX y KY, pero nos están dando la relación de KX comita y KY comita. Además, entonces tenemos que recordar que deberíamos de sacar estas medias logarítmicas porque lo que tenemos es en nuestro problema tenemos este dato y este otro dato.
Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta los siguientes datos o la siguiente fórmula. Más que nada, tenemos que empezar a utilizar el nuevo lenguaje en el que ahora vamos a calcular la media logarítmica para el componente B, porque esto vimos que era para el componente B. Era la media logarítmica. ¿Sí se acuerdan, chicos? ¿Sí? Y lo que deseamos es trazar una línea, vamos a proponer, y los únicos datos con los que contamos es un KX y un KY. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Entonces, nuestra primera proposición es que de esta pendiente, de esta ecuación, yo conozco estos datos. Conozco el KY comita y el KX comita. Por lo tanto, mi primera suposición va a ser que estos sean la unidad. Significa que 1 menos YA tendrá que ser igual a 1 menos XA. Esto es una suposición. ¿Estamos de acuerdo? Estos serían iguales porque esto es una primera suposición. ¿Y para qué hago esta primera suposición? Si esto lo hago como primera suposición, ¿podré calcular la pendiente? ¿Puedo calcular una pendiente? ¿Sí, chicos? Por eso se está haciendo esta primera suposición. Los datos que yo tengo son KX y KY. Por lo tanto, me voy a jalar esa información. Y entonces yo voy a tener que mi M va a ser igual a lo que sería en este caso para la fase líquida, que es lo que me interesa en este momento, 1.967 por 10 a la menos 3. Y en la fase gaseosa 1 por 10, 1.465 por 10 a la menos 3. Ambos están en fracción mol. Por lo tanto, esta pendiente es adimensional. Y aparentemente, porque nos está relacionando fase gaseosa y fase líquida. ¿Cuánto da? Uno punto 34. 1.34. ¿Cerrado? ¿Cerradito así? 16. 16. Ok. 26. ¿26? Sí. 26. Ok, tenemos un valor, chicos. ¿Sí? Sí, pero Ahora, ¿qué podemos hacer con este punto? Con este valor, con esta pendiente. sustituir. Ok. ¿Es 34.26 o 34.27? Después del 6, ¿qué sigue? Otro 6. ¿Otro 6? Entonces, ¿qué será? 27. 27. Entonces vamos a cerrarlo a 27. Nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Ok, chicos?
Una vez que tengamos esto, ¿qué podemos hacer con esta pendiente? ¿Cuál es la definición de una pendiente? M es igual ¿a qué? Las pendientes, ¿cómo se definen? Chicos, Y2 sobre Y1. ¿Sí, eso se refiere? ¿sí? Ah, Y2 menos Y1 Y1 sobre X2 menos X1. sobre X2 menos X1. Aquí, ¿qué dato conoceríamos? Ya sabemos que la pendiente es negativa. Entonces, que no se nos olvide ese detalle. Entonces, esta pendiente no nos lo dicen. Implícitamente sabemos que la pendiente es negativa, porque la pendiente es negativa. Porque si a la hora de sustituir ponemos una pendiente positiva, pues ahí es donde vamos a llorar. ¿Sí? Eso está implícito. ¿Sí, chicos? ¿Vamos Sí. bien? Entonces, si lo traducimos a la función de nuestros datos que tenemos, pues, ¿qué vamos a encontrar? Como si tuviéramos la pendiente de, en este caso, la pendiente que nosotros necesitamos, como fracciones, que la pudiéramos ver como fuerzas motrices. No sé si me entiendan o hablo al aire. No, sí. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, recuerden que tenemos, ya dijimos que estamos en ecuación de fracción equimolar. Y cuando nosotros estamos igualando, ¿sí ven la pantalla, verdad? Ok. Sí. Tenemos estas fuerzas motrices y si las manejamos como pendientes porque las igualamos, dijimos que Kx entre Ky, comita, que ambas son comitas, pues serían igual a ¿quién? Al Y a G, pero recordemos que aquí hay un signo negativo entre XI menos XAL. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, todo esto significa que es nuestra pendiente. Esta también es nuestra pendiente, que es una pendiente negativa. Recuerda, es una pendiente negativa.